escuchas? Ya. Ok. Hasta arriba hay una pestaña. ¿Qué quería hacer? Que todos participaran hablando. Ah, ok. Oírlos. Ellos tienen un micrófono junto a su nombre Sí. en la lista de participantes. Cuando tú lo abres, ahí ellos ya hablan. Ah, perfecto. Entonces Ya, lo estoy abriendo. ok. Ok, bueno, pues me disculpo por ser tan atarantado en esto, pero qué bueno que ya estamos en comunicación. Le doy las gracias a Edgar. Yo no sé cómo fue tan valiente de invitarme a esto. Y espero que podamos entender Bájenle y un llevar a poquito cabo bien todos esto. a su volumen. ¿Ok? Si me están oyendo, digan algo. ¿Sabes? Sí, se escucha. Ok, muy bien. Escucha. Se va a escuchar mucho el eco. Un ruido. Escucha, Sí, se Eduardo. oye mucha interferencia. Ok, entonces, ¿quieres que los quite? Yo digo que sí. Yo creo que sí les tienes que ir abrir uno por uno. Ok. Muy bien. Entonces los voy a cerrar a todos ya, y ahí ya nos seguimos. Me oigo con eco, supongo por tu computadora. Ok, ya no me oigo con eco. Muy bien. Bien, entonces. Bueno, pues no he prestado atención, no he visto los niveles. De lo que vamos a hablar ahora es de la reproducción de bien lo que reproducir y para entender lo que lo quieren hacer es que me aparece a mí, como que me aparece. Están bien.
intercambiador de calor. ¿Ok? A eso es a lo que nos referimos. Con intercambiador de calor. La capacidad de que se abran y se cierran los capilares en la piel de los reptiles. Bien. Es interesante que muchos están tomando el curso y no tienen reptiles en cautiverio. Ha de ser porque trabajan con ellos en libertad. Bueno, perfecto que entiendan entonces la fisiología de los reptiles para que puedan trabajar con ellos en el campo. ¿Quién de ustedes nunca ha sujetado a un reptil en la mano? Se vale volver a contestar. Todos, perfecto, muy bien, gracias. Y les aseguro que cuando lo sujetaron estaba más frío que ustedes, ¿cierto? Contesten. Bien, ¿por qué? ¿Por qué los reptiles están más fríos que nosotros? No que la fisiología de los reptiles es similar a la nuestra en cuanto a que las acciones fisiológicas en todos los vertebrados requieren 37 grados para llevarse a cabo. Entonces, ¿por qué los reptiles cuando los agarramos están fríos? Porque dependen de la temperatura del ambiente. Bien, sí, pero si su terrario lo tienes en el campo, está a 30 grados el ambiente y lo agarras, ¿por qué él sigue frío? Porque su calor se disipó. Sí, pero ¿por qué, digamos, si tienes un reptil en cautiverio, no está sobre su cojín cuando tú lo agarras y él está a 20 grados centígrados? Todos ustedes, los que tienen reptiles en cautiverio, se han fijado que cuando sacan a su reptil del cautiverio, ya sea una iguana o una serpiente, está fría. ¿Por qué? ¿Por qué es tan estúpida y en vez de estar sobre el cojín para estar calientita, no, está fría? Dicen, porque la piel no es un órgano prioridad para el cuerpo, tache. Porque por la misma razón no pueden retener calor, no. Me atrevo a decir que por el sistema portarrenal, no, andas en otro planeta muy extraño. Así es, porque nosotros al retener la temperatura tenemos una temperatura constante. Por ahí andas, porque al no retener calor, la pérdida de calor es más rápida. No, para bajar el metabolismo, no. Ustedes seguramente que han leído, lo leyeron desde la secundaria y lo han visto en todos los documentales, que los reptiles son ectotermos, y ya vimos a qué se refiere eso, y ya lo razonaron. Ahora quiero que razonen qué es eso de poiquilotermos. ¿Alguien de ustedes sabe que un reptil es poiquilotermo? Porque su temperatura de confort no es mayor a la temperatura nuestra. Bien, 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 Elkin. Los reptiles cuando los agarramos están fríos. ¿Por qué? Porque en ellos, en estado de salud, en estado sano, tienen diferentes temperaturas. Yo cuando era escuincle tenía mis reptiles y supe que había que tenerles un calentador, entonces les puse un calentador abajo, en sus peceras, en sus terrarios. Pero mis reptiles cuando los agarraba estaban fríos. Yo decía, ay, estúpida víbora, te tengo el calentador de este lado, ¿por qué no te vienes para acá? Ella quería vivir de ese lado. Yo, como buen estúpido, aunque no lo crean, era más de chico, pero en fin, decía, pues es que quiere estar al norte, porque ella está en el norte, entonces le pongo en el norte su calentador. Y el bicho se iba a un lado donde estaba frío. ¿Por qué? Entonces le puse 2 calentadores en su terrario. ¿Qué es lo que estaba pasando? Nos dicen ahí, porque nosotros retenemos la temperatura para bajar el metabolismo, porque su temperatura de confort no es mayor a la temperatura nuestra, ¿sí? Por ser termoconformistas. ¡Wow! Ese es un nuevo término que no había, y dejen anotarlo, está muy interesante. Termoconformistas. O sea que se conforman con la temperatura. luego lo leemos. No, vamos a nuestro asunto. ¿Por qué los reptiles están fríos cuando en su terrario les tenemos un calentador? ¿Por qué no están calientitos? Porque ellos tienen diferentes temperaturas para diferente estado de ánimo y diferente estado de actividad. Si a ustedes les sube la temperatura de nuestro cuerpo, más o menos es de 37 grados, ¿cierto? Si tienen 39 grados, ¿están enfermos? ¿Sí o no? Ok, y si están a 35 grados, ¿están enfermos? ¿Sí o no? Bien, los reptiles no. Los reptiles pueden tener una temperatura más alta y siguen sanos, y una temperatura más baja y siguen sanos. Esto es porque ellos son poiquilotermos, es decir, tienen diferentes temperaturas para diferentes actividades. Y la temperatura de reposo es la segunda temperatura más baja en la fisiología de un reptil. La más baja es la de hibernación. Ellos aguantan temperaturas bastante bajas cuando entran en hibernación.
que la vamos a ver, la diferencia entre estivación. Cuando están hibernando, soportan una temperatura muy baja. La siguiente temperatura es la de reposo y es muy baja. Hay reptiles que tienen temperatura de reposo de 18 grados, de 20 grados, de 23 grados. Eso es muy frío. Llevan a cabo poca actividad metabólica. Mas, sin embargo, están en reposo. Es como si ustedes para dormir, su cuerpo en vez de estar a 37 grados estuviera a 20 grados. Obviamente va a bajar el metabolismo. Bien, esto es muy importante que lo entiendan, porque los reptiles tienen diferentes temperaturas para diferentes actividades. Las más bajas son la de hibernación, luego la de reposo, luego la de caza, cuando un reptil requiere moverse, por ejemplo, para salir a cazar o para alimentarse o para beber, se calientan un poquito. Después viene la de buscar pareja y así son diferentes actividades a cada vez temperaturas más altas. La temperatura más alta a la que un reptil se puede someter es la de incubación, cuando están ellos gestante, cuando van formando huevos o cuando están formando a sus crías, es cuando ellos soportan la temperatura más alta. Y es una curva muy interesante en la que se ven las diferentes actividades. Entiendan esto, eso es que los reptiles son ectotermos. Por esto es que los reptiles... ahora una pregunta, ¿es correcto decir que los reptiles son animales de sangre fría, sí o no? Bien, no. Pero José Francisco, que fuiste el más rápido en contestar, el dedo más rápido de la computadora de este grupo, dinos, José Francisco, ¿por qué no es correcto? ¿Por qué no es correcto decir que los reptiles son animales de sangre fría? Cree. Bien. José Luis Carrillo, ¿qué onda? ¿Por qué no son de sangre fría? Que diga, ¿por qué es un error decir que son de sangre fría? ¿No? Ricardo Martínez, Anaí Oleas, ¿por qué es un error? Ya me dijeron que no, qué padre. ¿Pero por qué? Cuando éramos escuincles éramos muy curiosos. ¿Quién tiene de ustedes algún hermano o primo, sobrinito de 3 años? Son escuincles que dan mucha lata todo el tiempo. A ver, porque en algunos momentos pueden tener una temperatura mayor que la de animales homotermos, incluso pueden tener una temperatura mayor que la del ambiente, ¿cierto? ¿Sí? O sea, se dice que son de sangre fría, ¿por qué? Porque cuando los agarramos están fríos. Por eso se dice que son animales de sangre fría. ¿Cuándo agarran a un reptil? Cuando está corriendo o está trepado arriba en un árbol como una iguana. No, hombre, lo agarramos cuando pudimos agarrarlo, cuando él era tan torpe que pudimos agarrarlo, pero cuando está bien activo no lo agarramos. Cuando está inactivo, cuando está en reposo. Por eso decimos que son animales de sangre fría, porque generalmente los agarramos cuando están fríos, cuando están en reposo. Ok, eso es porque ellos son poiquilotermos y en estado sano muestran diferentes temperaturas. La siguiente pregunta, ¿por qué mudan de piel los reptiles? Una serpiente, una lagartija muda de piel. ¿Por qué? Bien, Paulina nos dice porque su sangre circulante está constantemente cambiando de temperatura. Porque están creciendo y tú creces y mudas. A ver, José Luis Carrillo, ¿tú estás creciendo ahorita? O por lo menos cuando tenías menos de 18 años estabas creciendo y mudabas de piel. Soledad dice por su crecimiento también. Proceso regenerativo celular. Tú tienes proceso regenerativo celular, mas sin embargo no mudas de piel así completita. ¿Por qué? ¿No sería bien padre ver a una chava mudar de piel? El proceso de X se da porque el animal crece. Ok, ¿y tú no creces? La piel no se estira, es rígida, tache, imagínense, no se podrían mover. Vean lo divertido de esto. Todos creemos que sabemos, mas sin embargo nunca razonamos lo que vemos en todos los documentales, en todos los libros. Solo que al ser exterior escamoso que no puede crecer, tiene que formar nuevas escamas. Nosotros cambiamos de piel a nivel celular, mudan de piel solo la capa de queratina. Sí, solo se muda la capa externa. La piel de los reptiles no crece al ritmo del crecimiento. Bien. Anaí Oleas, le atinaste. Muy bien. Lo estrenaste. Perfecto. Los demás se vale que lo estrenen, el cerebro. Anaí nos dijo que la piel de los reptiles no crece
crece al ritmo del crecimiento, no es elástica, no, sí es elástica. Por eso es que no necesitan mudar de piel. Bien, vamos a ver qué onda con la muda. Los reptiles mudan de piel, lagartijas y serpientes. ¿Por qué? Porque la piel no crece al ritmo que todo el organismo. Ustedes seguramente ahorita traen alguna camisa o algún pantalón. Imagínense que traen una camisa de piel elástica. La piel de algodón casi, la tela de algodón casi no es elástica, pero la tela de las camisetas, sí, y las de nylon también, la ropa de nylon, sí. Entonces, imagínense que traen puesto un mameluco. ¿Saben todos lo que es un mameluco? Algo, pantalones pegados a la camisa, un overol. Imagínense que traen un overol hecho de tela elástica. Ahí están un reptil con sus escamas. Las escamas, para que lo sepan, son como nuestras escamas. Están hechas como nuestras uñas. Están hechas del mismo material. Imagínense toda su piel cubierta de uñas. Esa es la piel de un reptil. Entonces, los reptiles, cuando crecen, su piel se va estirando. Veo más respuestas, no les voy a leer para seguirme con la respuesta. Gracias por sus respuestas. Pero ahí les va la explicación. ¿Por qué mudan de piel los reptiles? Y esto es importante para que vean la importancia de la piel de los reptiles. La piel de los reptiles está cubierta de escamas. Como les digo, esas escamas son como nuestras uñas de queratina. Mas, sin embargo, esta piel no crece al ritmo como crece el reptil. Él cuando tiene su piel, imagínense ustedes en un overol de tela de nylon, y si ustedes crecen, o les crece la panza como a mí, este overol se puede estirar un poco. Mas, sin embargo, si yo crezco mucho, si mi panza o mis lonjas crecen mucho, ya no voy a caber en mi overol. Por lo tanto, el reptil forma una piel nueva, un overol nuevo, dentro o debajo del viejo. Y se desprenden de la vieja, de la piel vieja. Ojalá y todos nos desprendiéramos así de fácil de la vieja, ¿verdad? De la piel. Pero bien, los reptiles entonces mudan de piel porque su piel no crece junto a ellos. La piel, como está formada con escamas de queratina que no crecen, los reptiles requieren, cuando crecen, deshacerse de la piel, porque la piel no creció junto con ellos. La piel sí es elástica, y esto permite que el reptil pueda crecer dentro de ella, pero cuando ya llega a su límite de elasticidad, los reptiles forman una piel nueva. También se forma piel nueva cuando hay una herida, cuando hay una quemada, cuando hay una infección en la piel, cuando hay una patología en la piel. Los reptiles aceleran el periodo de muda, aunque no hayan crecido. Para tener una buena cicatrización, más bien para formar piel nueva debajo de esa vieja, en la parte de la herida, mudan de piel. Entonces, los reptiles mudan de piel cuando crecen, y esto es importante que lo recordemos cuando veamos el cuidado de las crías en reproducción. Otra pregunta. ¿Ustedes han visto reptiles viejos? Cuando vean al rato la camarita, vamos a ver si se puede que me vean a mí. Creo que hace rato no me acuerdo dónde le piqué y aquí está. Ok, ahí me pueden ver, contesten. Ay, pero no veo sus respuestas ahora. Ok, ¿me pueden ver? ¿Ven que estoy viejo? Quiero que vean mi mano. Esta es la parte dorsal de mi mano. Compárenla con la suya. La voy a mover para que vean las arrugas y los tendones y la piel de un viejo. Voy a cerrar la camarita. Si es que le ayudo. Sí. Ok, vientos. ¿Qué diferencias ven en la piel de un viejo como yo y la piel de ustedes? Está más arrugada. ¿Por qué está arrugada la mía? Por la edad, pero ok, pero ¿qué onda? ¿Que se acabó la elastina? El colágeno, ¿sí? El colágeno. Con la edad vamos perdiendo colágeno. Ustedes vean a los bebés, están muy regordetes, llenos de colágeno. Y conforme vamos creciendo se va perdiendo el colágeno. Vientos, falta de colágeno. De Lucas Rules. Ok, ¿qué otro signo tienen los viejos? Como, si me ven, ¿me están viendo todavía? Yo ahí veo mi camarita. Vamos a ver. Ay, no.
Ok. ¿Y cómo hacemos grande esto? ¡Ay, no! En la torre. Ya estoy de nuevo. Ok. Como ven, estoy casi calvo. ¿Qué más? Con la edad vas perdiendo masa muscular. Si ustedes ven a los viejitos, todos son flacos. Claro, hay unos panzones, pero no hay un viejito así regordete, gordo, gordo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos viejos, ok. ¿Ustedes ven esas características en los reptiles? Pérdida de visión, perfecto, sí, yo tengo que usar lentes. Normalmente soy así, pero ahorita para poder leer, cierto. Bien, pierdes rapidez en la movilidad, cierto, sí, pierdes reflejos. Alopecia, pigmentación atípica, turgencia de la piel, alopecia, sí, vientos. Catabolismo acelerado, sí. Ok, ¿ustedes conocen un reptil que tenga esas características? Es decir, un reptil ya muy grande de edad, que esté flaco, que no se mueva rápido. ¿Conocen algún reptil con características de vejez? No, ¿por qué? ¿Que no hay reptiles viejos? Claro que los hay, mas sin embargo no muestran signos de vejez. ¿Por qué? Ni siquiera nos dice Elkin, ni siquiera pierden los dientes, cierto, los siguen renovando. ¿Por qué no hay signos de vejez en los reptiles? Si ustedes ven a los cocodrilos más grandes, son los más poderosos. En un estanque donde hay varios machos, mientras más grande es el cocodrilo, es el que más domina, es el más fuerte, nos dice Damián, mira, supongo que es por la evolución. Obviamente, todo es por la evolución. Los católicos dirían porque así lo quiso Dios. Y esa es la solución de todos los biólogos, decir porque así lo quiso la evolución, pero esa no es la respuesta que yo te acepto. No demostrar debilidad en vida libre. ¿Y por qué otros animales sí? ¿Por qué los mamíferos sí? ¿Por qué las aves sí? ¿Por adaptación? No, no es por adaptación. ¿Porque no tienen colágeno? No. ¿Metabolismo celular disminuido? No. ¿Porque son más rústicos? Ay, en la torre. No, no es por eso. Tache. ¿Por qué los reptiles no llegan a viejos? Aunque sean muy grandes de edad. Porque los reptiles, ahí les va las escamas no de tan vejez, jaja, creo que hay que checar la información de otros ponentes. Sí, no, lo que hay que checar es el cerebro de ustedes. Nada más pónganle, yo creo para que se les haga más fácil a ustedes que entienden muy, muy bien esto, hagan de cuenta que el cerebro es una aplicación, ¿sí? Bájenla y utilícenla. Si utilizan el cerebro se van a dar cuenta del porqué de estas preguntas tan sencillas que les he planteado. Es una aplicación, bájenla y úsenla y se van a dar cuenta de por qué. En los reptiles no vamos a encontrar signos de vejez. ¿Por qué? Porque nunca dejan de crecer. ¿Por qué? Los reptiles, cuando son jóvenes, crecen a una tasa bastante acelerada, pero aún cuando ya sean adultos, siguen creciendo. Cada vez menos, pero siguen creciendo. Toda su vida, aunque ya sean viejos, siguen creciendo. ¿Por qué? Ustedes llegan a una edad en la que dejan de crecer. Los muchachos como a los 18 años, las mujeres como a los 23, y cuando se embarazan, las mujeres pueden crecer otros 3 centímetros. Pero los reptiles, toda su vida siguen creciendo. Sus células se renuevan, las tuyas también. Entonces, por un metabolismo basal constante, tache. ¿Por qué los reptiles nunca dejan de crecer? ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. ¿Por qué los reptiles no? Entonces por un metabolismo basal constante, no, no es constante su metabolismo. Y ahorita, bueno, eso ya lo sabes. Tú te fijas cómo cuando son jóvenes, comen más que cuando son viejos, en proporción a su tamaño y a su peso, pero también, fíjate que en cada año, hay estaciones y los animales comen más en una época del año que en otras, que no lo hacemos en cautiverio, ¿verdad? Debería ser así, pero en fin. Sí, sí es pregunta. ¿Por qué los reptiles nunca dejan de crecer? Ok, los reptiles no tienen centros secundarios de osificación. En los huesos largos, en los bordes, cerca de las puntas de los huesos largos, y en el borde de los huesos planos, como en los omóplatos o en el cráneo, tenemos centros secundarios de osificación.
que al llegar adultos se calcifican en nosotros, aves y mamíferos, pero en los reptiles no. En reptiles, estos centros secundarios de calcificación nunca se calcifican y el reptil, por lo tanto, toda su vida sigue creciendo. Por lo tanto, podemos ver reptiles de talla enorme, ¿sí? No es raro que por ahí salga una anaconda tal vez de 13 metros, si es que no la encontró la gente antes y la mató. Y ahora los reptiles obviamente más grandes son los de cautiverio, porque ya no hay lugar en el planeta al que ya no hayamos llegado nosotros, y por lo tanto matado a los reptiles, pero ese es otro cantar. Sí, los reptiles nunca dejan de crecer. Crecen más cuando son jóvenes, el crecimiento es logarítmico, al principio es una curva que va ascendiendo en cuanto a velocidad de crecimiento, y luego casi se hace horizontal, pero nunca lo es así, siempre sigue aumentando. Los reptiles siempre crecen, y por esta razón no vamos a encontrar reptiles viejos. Esto es muy interesante porque nos permite que los reptiles se sigan reproduciendo toda su vida. Estas 4 preguntas que les hice son extremadamente básicas, mas sin embargo, me dio mucho gusto ver que aún las preguntas básicas las sabían, pero no las podían razonar. Les recomiendo mucho que cuando agarren cualquier texto de reptiles o oigan cualquier comentario sobre reptiles, los razonen, bueno, sobre lo que sea, los razonen si es que pueden. ¿Por qué? Porque esto, si entendemos cómo funcionan los reptiles, vamos a poderlos mantener en cautiverio y vamos a poderlos reproducir. Si entendemos cómo funcionan los reptiles, vamos a poderlos encontrar en el campo y vamos a poder trabajar con ellos o ayudarlos en el campo. Entonces, estas preguntas que son muy básicas, que no son aparentemente de reproducción, vamos a ver que tienen muchas implicaciones en la reproducción de los reptiles. Bien, entonces entremos a nuestro tema, que es la reproducción de reptiles. Vámonos a cambiar de programa. Desafortunadamente, ahora voy a hablar y para que no les estorbe este cuadrito, no se puede hacer más chico, lo voy a desaparecer. Al rato voy a preguntar cómo, ya sé cómo sacarlo. Vientos. Y el del volumen, me oyen bien, ¿verdad? Entonces ya también lo cerramos. En el que a mí me ven, lo quitamos. Ok. Vamos a hablar de la biología de la reproducción en reptiles y anfibios. Edgar, ¿todavía andas por ahí? ¿O alguno de los administradores o organizadores? Ok, vientos, gracias. Por saber si me atoro en algo. Vamos a entrar ya con nuestro tema, que es la biología de reptiles y anfibios. Sí, es reptiles y anfibios, vientos. Y no. Déjenme ver cómo se va pasando de página aquí de una por una. Ahí estamos, ok. Los reptiles son organismos dioicos, es decir, en los cuales hay hembra y macho. Y es muy importante que lo entiendan porque hay organismos que son hermafroditas. En reptiles no los encontramos. La reproducción es sexual, es decir, hay sexos separados. En reptiles, en casi todos encontramos cromosomas sexuales, pero no en todos. Y esto es muy triste porque, por ejemplo, reptiles que no presentan dimorfismo sexual, es decir, en el que la hembra y el macho son diferentes, en las que son, eso es dimorfismo sexual, en los que son muy parecidos, no presentan un color diferente, podemos usar cromosomas sexuales para sexarlos. En caso de reptiles no, por ejemplo en elodermas. En elodermas no podemos sexarlos haciendo un cariotipo. ¿Por qué? Porque no existen cromosomas sexuales. Algo interesante es que los cromosomas homólogos se presentan en los machos y diferentes en las hembras. Ustedes saben que nuestras hembras son XX en nuestra especie y nosotros somos XY. En reptiles esto es al revés. Y ahora me gustaría más bien leer respuestas de ustedes. ¿Qué implicaciones creen que tenga en la reproducción de reptiles el que las hembras sean XY y los machos XX? Claro que en reptiles no se llama X, si ustedes lo ven en la literatura, van a ver que, ¿cómo le llaman? Cromosomas Z y W. ¿Por qué? Simplemente porque la gente cree que es superior a los reptiles. Pero, en fin, pobrecitos de ellos. En reptiles los cromosomas homólogos los presentan
los machos y las hembras heterólogos. ¿Qué implicación tiene esto en la reproducción? Estoy preguntando. ¿Que las hembras son las que determinan el sexo? No necesariamente, pero sí tienes razón, en parte. ¿Qué otra cosa? Hay una... ¿Han oído hablar de la partenogénesis? ¿Se vale decir sí o no? Partenogénesis. Como en las tuátaras. ¿Y? Ok. ¿Alguien no sabe qué es la partenogénesis? En algunos casos hay partenogénesis en hembras como en los gecos, ok. Como no, los demás no ven sus respuestas, se vale decir yo, si alguien no sabe qué es la partenogénesis. ¿No? Bien, entonces, ok. En la partenogénesis es muy interesante porque imagínense si la hembra puede producir, tiene, ok, Beto, quiero explicarte que en reptiles, no tengas pena, Beto, nadie nació sabiendo y para eso tomamos cursos, dice que para aprender. En este con los demás ponentes, por supuesto, conmigo nada más es para divertirse. Pero en fin, la partenogénesis es un mecanismo de reproducción en que sin cópula, la hembra, su óvulo se empieza a dividir y produce clones de sí mismo, es decir, bebés similares a ella. Esa es la partenogénesis, muy interesante. Vamos a ver que algunas lagartijas y algunas serpientes lo presentan. ¿Qué consecuencias? Nada más les dejo de tarea para mañana. ¿Qué consecuencias tendrá en reptiles que la hembra es XY al ser partenogenética? Se queda de tarea para mañana. Bueno, por lo pronto sepan que los cromosomas similares los encontramos en macho y los heterólogos en la hembra. Y el modelo de reproducción en reptiles varía desde el ovíparo hasta el vivíparo, pasando obviamente por el ovovivíparo. En el ovíparo, el reptil pone huevos, como la gallina. En el ovovivíparo, el huevo se retiene dentro del cuerpo de la hembra y pare a la cría. El nacimiento parece un parto. La cría nace envuelta en una membrana vitelina que puede romperse en el momento del parto o antes, o una vez ya fuera de la hembra. Y en el modelo vivíparo se forma una verdadera placenta, como nosotros, en la que la hembra alimenta a la cría. En el modelo ovíparo, todos los nutrientes para formar a la cría provienen del mismo huevo, del vitelo, de la yema del huevo. En el modelo ovovivíparo también, en cambio en el vivíparo, la hembra alimenta con su sangre a la cría. El ciclo, al igual que en muchos animales, la reproducción es cíclica. Está este ciclo regulado por hormonas y por factores ambientales, principalmente la iluminación, y de la iluminación, la duración del día y de la noche, que para nosotros es casi imperceptible, salvo que en invierno sabemos que amanece más tarde y que vamos a la escuela o vamos a trabajar y todavía es de noche en la mañana, y que en verano los días son más cortos, lo cual nos da mucho coraje, pero, perdón, los días sí son más cortos. No, en invierno los días son cortos y en verano los días son largos. Está regulado entonces por factores ambientales como la duración del día y la noche o la temperatura. El ciclo puede ser semestral, es decir, 2 veces al año, anual, 1 vez al año, o bianual, como en algunas serpientes. Si ustedes ven un cariotipo de algún reptil, van a encontrar, sí, cromosomas, en algunos sexuales y en otras no, y como les dije, los cromosomas se les denomina ZW, los de la hembra son los que son heteromorfos, y los reptiles, como dijimos, son dioicos con sexos separados. Sin embargo, el aparato reproductor de reptiles, aunque es muy similar al nuestro, les quiero dejar una tarea para mañana. Sí, vamos a revisar rápidamente el aparato reproductor de reptiles, que es muy similar al nuestro. En el macho encontramos, déjenme abrir el chat, porque si hay preguntas de ustedes, no las voy a poder ver. Déjenme leer algunas respuestas que hubo antes. Nacen puras hembras, tache.
No habría machos, tache. En la actualidad se sigue utilizando el término ovíparo o sería ovíparo de gestación interna. Depende a quién leas, ¿sí? Los fisiólogos, tienes razón, si les llaman ovíparo de gestación interna, los herpetólogos en general seguimos llamando ovovíparo, ovovivíparo. No te dejes, esta persona, José Luis Carrillo, no te dejes guiar por la terminología. Entiende los términos y entiende lo que la persona quiso decir, no te preocupes de la palabrita. Y aquí yo hago un paréntesis. A mí me da mucho coraje los términos científicos, porque son de la élite de los científicos. Y es muy triste que en una conferencia en la que está un gran científico con 5 postdoctorados y 3 doctorados, esté hablando de no sé, de alimentación de reptiles, o no, del crecimiento de las plantas. ¿Sí? Todos ustedes fueron a la escuela y seguro que fue una eminencia, un cuate con varios doctorados, y dio una plática. Imagínense que la dio sobre crecimiento de plantas. Y entonces, ustedes como biólogos o veterinarios quieren aprender un poco de eso, pero también se metió el jardinero de la escuela y también se metió la mamá de alguno de ustedes que los acompañó. ¿Ustedes creen que el jardinero o la mamá de ustedes entendió algo? Ni más paloma. ¿Por qué? Porque al cuate esta eminencia le encanta hablar con terminejos en el que inclusive muchos de ustedes no entendieron. Eso es muy triste y eso es elitista. No lo sean. Cuando ustedes hablen, hablen para que todo mundo entienda. Por lo tanto, José Luis, en cuanto a los términos, olvídate de los términos. Piensa en lo que ellos trataron de decir y con eso vive, con eso entiende, no con los terminejos. La ciencia es tonta porque en cuanto a esto, en cuanto a su forma de expresión, términos científicos. Hombre, si existen términos coloquiales normales, ¿para qué usar esas palabrejas? Mejor que todo mundo entienda. Qué padre oír una conferencia de un cuate que tiene 5 doctorados y que todo mundo entiende. Entendió mi mamá, entendió la niña que me ayuda en el quehacer a la casa y entiende el jardinero. Qué padre. Pero también un cuate que quiere aprender y que tiene 2 doctorados también va a aprender. Entonces, olvídate de los terminejos, José Luis. Y aquí estamos viendo entonces, regresemos a nuestro tema, la reproducción, los aparatos reproductores. En el macho encontramos un testículo en el cual, bueno, un par de testículos, obviamente, en todos los reptiles, dentro de los cuales se producen los espermatozoides. ¿Alcanzan a ver el cursor, que en mi caso es una manita? Contéstenme sí o no, porque la voy a estar usando todo el curso. Gracias, bien, perfecto. Si ustedes se fijan en el testículo, los espermatozoides que se producen por cientos de miles salen por un conducto y luego llegan a otro conducto y así llegan hasta la cloaca. ¿Y entonces qué sucede en el aparato reproductor femenino? Dentro del ovario se producen los óvulos que se liberan, viajan por cavidad celómica o abdominal, llegan a la hostia o a las trompas de falopio y viajan por el oviducto. Pero el ovario produce un óvulo o muy poquitos de ellos. En cambio, el testículo produce cientos de miles. ¿Por qué diablos este viaje tan peligroso? ¿Todos ustedes han oído hablar de los embarazos extrauterinos? Estos embarazos extrauterinos se llevan a cabo cuando el espermatozoide penetró por oviducto, subió por oviducto, llegó hasta la hostia o trompas de falopio, fecundó al óvulo en este viaje interespacial y el óvulo se implanta en el riñón, en el ovario por fuera, en el uréter, en la vejiga urinaria, en diferentes partes, y ahí se empieza a llevar a cabo el embarazo extrauterino. ¿Por qué si los óvulos se producen en tan poquita cantidad, se exponen a este paso tan peligroso? Y los espermatozoides que se producen por cientos de miles viajan tan protegidos. ¿Por qué? Pregunta. Cri, cri. ¿Nadie? ¿Todos se durmieron ya? ¿O ya no me están oyendo? Lo cual sería bueno para ustedes.
para tener efectividad de fecundar. No, hombre, al contrario, lo hace más difícil. Aquí fíjate, vamos a suponer que esto fuera el aparato reproductor femenino. Si aquí se produce el óvulo, no va a tener otro lugar para donde viajar más que por aquí. Aquí puede viajar a miles de lugares. Entonces, no es para hacerlo más eficiente. ¿Por eso son muchos? No es por eso. Bueno, pero ayuda. Sin embargo, existe este peligro. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no que esta membrana continuara y rodeara al óvulo? Por eso son muchos. Claro que la producción de muchos espermatozoides. No es por esa la razón de que sean muchos. Podrían ser menos y entonces que esto estuviera protegido. ¿Por qué el óvulo se arriesga de esta manera? La variación de pH, sí, tienes razón, aquí hay un pH y acá hay otro pH. Eso hace que incluso muchos espermatozoides se mueran. Ustedes saben que hay un cierto pH en la vagina y otro pH en el útero. Y otro pH, que es el mismo de los oviductos. Muchos espermatozoides mueren en vagina, ¿sí? Muchos espermatozoides mueren, de hecho, en cloaca, y un menor número es el que viaja por oviducto. Entonces, no, la variación de pH tampoco es. Por eso son tantos espermatozoides. No es por eso. ¿No creen que es demasiado trabajo producir muchos espermatozoides y que sería más fácil que las hembras tuvieran el ovario inmerso en el oviducto? ¿Porque los espermatozoides son más delicados y necesitan más protección? No. Los espermatozoides, no, es más delicado el óvulo. Un óvulo no sobrevive tan fácilmente como un espermatozoide. Me encantaría contarles un chiste al respecto, pero creo que aquí no se puede. Pero en fin, entonces, para tener control en los óvulos fecundados, no hay manera de tener control. Se tiene el control con el número de óvulos liberados. Para garantizar que llegue el más eficiente de los espermatozoides, no necesariamente, porque puede provocar embarazos extrauterinos y ahí, aunque se haya sido eficiente, no va a dar producto. Puede deberse a la posibilidad de tener quistes foliculares. Si estuviera pegado al ovario con el oviducto, los hay de todas maneras. Cuenta el chiste, me encantaría. Lo hacemos después con permiso de Edgar, y sí es muy divertido. Pero en fin, no. Esto es otra tarea que dejamos para mañana. ¿Por qué el ovario está tan desprotegido, tan desnudo, y que produce ese... no obstante de producir algo tan valioso como es un muy número reducido? Soy Edgar. Si quieres que cuente el chiste, Edgar, respóndeme sí o no. ¡Wow! Bueno, ahí les va. Disculpen la vulgaridad, sobre todo las muchachas, pero al respecto, iban un chorro de espermatozoides después de la eyaculación, rapidísimo, moviéndose muy rápido, con sus flagelos moviéndose al máximo, viajando, todos paralelos. Y de repente uno voltea con otro y le dice, oye, falta mucho para el óvulo. Y le dice el otro, pues vamos en las amígdalas, tú dirás. ¿Ok? Entonces, la llegada al óvulo, créanme, es fortuita, depende de dónde queden los espermatozoides. Vientos, regresemos a nuestra tarea. ¿Por qué si el ovario produce muy poquitos óvulos, está desprotegido? ¿Cómo es que en el testículo, que se producen cientos de miles de espermatozoides, están también protegidos? ¿Lo notan? Esa es la tarea, la dejamos para mañana. Por lo pronto, seguimos con el tema. La anatomía del aparato reproductor de reptiles es muy similar a la nuestra. Hay en las hembras un par de ovarios, pero como todos los órganos pares, al igual que los testículos, el ovario derecho es anterior al izquierdo en las serpientes y el testículo derecho es anterior al izquierdo en serpientes, obviamente en machos. En los demás están al mismo nivel. Entonces hay un par de ovarios en la hembra, un par de testículos en el macho. En ambos, el producto, ya sea el oviducto o los canales, el canal deferente llega a cloaca y el oviducto también desemboca en cloaca. Y luego vamos a ver que esto tiene implicaciones interesantes.
Les voy a cerrar el de las respuestas, perdón. Si alguien de los organizadores está por ahí, es bueno que yo cierre el panel el cuadrito de las respuestas para que todos vean bien el cuadro, pero ¿cómo me puedo enterar si hay alguna pregunta por parte de los muchachos que me gustaría que preguntaran a lo largo y no se esperaran al final? Edgar, ¿por ahí me oyes? Nosotros no vemos tu cuadro. ¡Ah, qué padre! Nada más ven la pantalla. Muchas gracias, perfecto, qué bueno. Ok, entonces, en reptiles encontramos el modelo desde el ovíparo hasta el vivíparo pasando por hasta el vivíparo pasando por el ovíparo. En el ovíparo, los huevos se forman dentro de la madre y la madre los oviposita, como la gallina pone huevos. El nacimiento es una eclosión. En el modelo ovovivíparo, los huevos se forman dentro del cuerpo de la madre. Aquí estamos viendo una hembra de Achistrodon bilineatus, un solcuate, un crotaliano que no tiene cascabel, en el que vean que tiene esta pobre hembra murió estando grávida, estando embarazada, y estos son los embriones en desarrollo. A este se le volteó porque el vitelo está hacia el vientre, a este se le volteó para que vean el desarrollo de la cría. El nacimiento de estos bichos es un parto, asemeja mucho a un parto. Nacen envueltos, tal vez aquí lo vean, en la membrana vitelina, pero puede romperse esa membrana por la mecánica de la oviposición, en la mecánica en el oviducto, y la cría ya nacer fuera de la membrana vitelina o nacer dentro de la membrana vitelina, en ovíparos y en ovovivíparos. Perdón, en ovovivíparos y en vivíparos. Sí, ¿por qué no avanzamos? Y eso es lo que sigue, sí. Vientos. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene un modelo contra el otro? El modelo ovíparo tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. ¿Qué ventaja? A mí me gustaría bien leer respuestas. ¿Qué ventajas tiene el modelo ovíparo? Gracias asociación por decirme que lo puedo mantener abierto. Pero a ver, muchachos y muchachas. No, esto no. Ay, ¿cómo cierro esto? Ahí estamos, ok. Mayor número de puesta, sí, puede ser. Los padres no cuidan a los huevos, es una ventaja, esa es la principal ventaja. La hembra pone los huevos y los abandona. Ni se ven la necesidad de comer, ni se ven en la necesidad de comer más, ok, sí, porque no tiene que cuidarlos. Protección contra predadores por la cáscara, no, ahí al contrario, son más vulnerables, no demanda energía de la madre para alimentar a sus crías, ¿cierto? Menor gasto en la energía con la ovoparidad, sí, ¿cierto? Y ventajas, producción de mayor cantidad de huevos, menos desgaste energético, sí, por parte de la hembra, no hay cuidado parental, viento, sí. Esas son las ventajas, aunque obviamente tiene desventajas. Imagínense que en un huevo de tortugas hay una inundación, llueve demasiado, pues los huevos se mueren. O hace demasiado calor, los huevos se cocen. O hace demasiado frío porque hubo muchas nubes y no hubo días de calor. Los huevos pueden morirse o nacer demasiados machos. Y obviamente puede haber predadores, puede haber insectos que pasan sobre ellos y depositan ahí esporas de hongos o bacterias que desarrollan en el cascarón. Los cascarones de reptiles, muchos de ellos son blandos, y en el cascarón blando es facilísimo que se desarrollen bacterias y hongos que matan al producto. Entonces sí, hay desventajas y ventajas en los modelos ovíparos. Y ahora al revés, en los modelos ovovivíparos, ¿qué ventajas hay? Pues obviamente son que los huevos, o más bien el producto, no está expuesto a inundaciones, a factores ambientales, ni a calores, ni a fríos, porque si hay una inundación, pues la hembra se sube a un árbol, si hay mucho frío, la hembra se sale a calentar, si hay mucho calor, la hembra se va a enfriar. Y protege al producto de depredadores que pudieran llegarse a comer los huevos. Más sin embargo, cierto, la hembra tiene que estar comiendo mucho para alimentar a esos huevos. ¿Ok? Como les dije, la reproducción en reptiles es cíclica
y este ciclo puede ser una vez al año, y le llaman anual, 2 veces al año, como en algunas especies tropicales de lagartijas y de serpientes que pueden reproducirse 2 veces al año, inclusive los anfibios, hay algunos que hasta 3 o 4 veces, pero esto no en condiciones normales, sino en condiciones raras, o en cautiverio, por supuesto, y está regulado por factores ambientales. Los principales factores ambientales que regulan los ciclos en reptiles son la duración del día y la noche, y en menor caso, en menor medida, mucho menor, la temperatura. Muchos creíamos que era la temperatura, pero ahora se ha visto que no, que es la duración del día y la noche. La fertilización se da en oviducto superior, y es ahí donde se encuentra una mayor concentración de esperma después de una cópula, y la formación del cascarón se da en oviducto inferior. Hay reptiles que presentan espermotecas. Ustedes hacen la disección de un cocodrilo, por ejemplo, de un acutus, van a encontrar, para los que no son de aquí de México, el cocodrilo acutus lo tenemos en el Pacífico. Es un cocodrilo que se encueva, dicen, en el campo. Y muchos, hasta biólogos balines, obviamente, dicen que hibernan, tache. Los cocodrilos no hibernan, estivan. Y de una vez vamos a revisar esto. ¿Qué es la estivación? Primero. ¿Y qué es la hibernación? Se vale que pongan estivación, 2 puntos, y es esto. Hibernación, y es esto. Y quien no sepa, créanme, no voy a decir su nombre ahora sí, hace rato la regué, pero se vale decir yo no sé, porque tal vez tenga que explicarlo y tal vez no. Entonces sí me gusta saber, ¿hay alguien que no sepa qué es la estivación? Todos saben qué es la estivación, perfecto. ¿Y la distinguen de la hibernación? Estivación, disminución de metabolismo por temperatura, tache. Hay quien no lo tiene claro y hay quien no lo recuerda. Muy bien. Vamos a definirlo porque es muy importante. Hay reptiles que no se pueden reproducir si no los hibernan y otros que no se pueden reproducir si no los estivan. Ahorita lo explicamos, sí. La hibernación es por frío, bien. ¿Y la estivación por qué es? Pregunta. Si la hibernación la induce el frío, ¿la estivación qué? ¿El calor? Tache. Estivación, disminución de actividad por temperaturas elevadas, tache. En el desierto, los animales no estivan. Estivación por exceso de temperatura, tache. Por fotoperiodo, tache. Humedad, vientos. Rocío Moreno, lo estrenaste, bien. Otra estrellita, ya tenemos 2 alumnos que han estrenado el cerebro, vientos. Humedad, en realidad sí es la cantidad de agua disponible. Los animales que hibernan son animales que viven en lugares donde hay mucho frío en una época del año. Y aquí me voy a permitir darles un hecho. Ustedes saben que los reptiles, en particular las serpientes, se diversificaron enormemente después de la aparición de los roedores, ¿cierto? Y aquí vamos a ver. Otra vez que salga yo. Vamos a ver, quiero que vean. Como me voy a tardar en explicarlo, ahora sí vamos a la camarita. Vientos. Primero vamos a explicar qué pasó con los reptiles que viven en el norte, en el centro de Estados Unidos. Si ustedes se fijan, en el centro de Estados Unidos, ¿cómo es el hábitat? Se vale contestar. ¿Es montañoso o son planicies? ¿Nadie de ustedes es de Estados Unidos? Tristemente. O no, qué bueno, ¿verdad? No es cierto. Pero en fin. ¿Es bastante irregular? No. El centro de Estados Unidos es plano. No sé si se han fijado que ahí hay... Nunca has ido a Estados Unidos, pero obviamente has visto documentales. Estrénalo. ¿Quién eres, José Luis? Todos ustedes han visto mapas de orografía y se han fijado que en el centro de Estados Unidos hay enormes planicies en las que se producen muchísimos granos. Son tan grandes los sembradíos ahí que un surco llega hasta el horizonte. Ok, obviamente ahí hay una de las plantas más abundantes en este planeta que son las gramíneas. Cuando aparecieron las gramíneas, hace aproximadamente 50 millones de años,
se diversificaron mucho unos animales que comen gramíneas. ¿Quiénes? ¿Todos saben lo que son las radiaciones adaptativas? ¿O lo que es una irradiación? Ok, una irradiación es cuando se aparece un nuevo nicho ecológico, por ejemplo, una isla, y muchos organismos la colonizan y aparecen nuevas especies. Hubo una gran aparición de especies de roedores cuando aparecieron las gramíneas. Las gramíneas son los pastos. El maíz, el centeno, el trigo, son pastos. Cuando aparecieron las gramíneas, que usan esa semilla que es energía concentrada, aparecieron y se diversificaron enormemente los roedores. Y entonces se pudieron diversificar las serpientes, enormemente. No solamente las serpientes comen roedores. En el campo, y ahora es pregunta para que ustedes escriban la respuesta, ¿qué otros animales comen roedores? Además de las serpientes. En el campo, ¿qué animales comen roedores? Las rapaces, vientos, ¿qué más? Mamíferos como cuáles? Mamíferos. Felinos, bien, ¿qué más? Cánidos, vientos. Mapaches, tejones, zorrillos, tlacuaches. Hay muchos mamíferos pequeños que comen ratones y ratas, pero ninguno de ellos puede penetrar a la madriguera de las ratas y comerse no solo a los adultos, sino también a las crías. Por esto es que las serpientes son el mejor predador de roedores que hay, porque pueden penetrar en la madriguera y comerse al adulto, pero también a las crías. ¿Ok? Esto permitió que cuando aparecieron las gramíneas y se diversificaron enormemente los roedores, las serpientes también lo pudieran hacer. Mas, sin embargo, en el centro de Estados Unidos, que es una planicie enorme en la cual hay un chorro de gramíneas, las serpientes dijeron, qué rico, vamos para allá, ahí hay un chorro de comida. Pero ¿qué pasa allá? Hay al menos 3 meses del año que está nevado, hace mucho frío. ¿Qué hicieron los reptiles, las serpientes de ese lugar para poder sobrevivir? Se vale que escriban. Sí, muchas serpientes fueron empezaron a colonizar el centro de Estados Unidos porque había mucha comida. Sin embargo, el invierno era muy frío. ¿Qué hacían? Hibernaban. Vientos, no, estivaban no. Ahorita vamos a ver qué es eso de estivación. Vientos, entonces la hibernación es un mecanismo de sobrevivencia de reptiles que viven en lugares donde el invierno es muy frío. Y generalmente se da después de los trópicos. Ustedes saben del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Al norte y al sur de los trópicos, la temperatura baja mucho en invierno, en nuestro invierno, y por lo tanto los animales de estos lugares hibernan. Ustedes, muchos no son de México, qué padre, pero sepan que arriba de los trópicos y abajo del trópico hace mucho frío en una época del año y los animales de esos lugares hibernan. Bien, la hibernación es inducida por el frío. Los animales pueden sobrevivir en estos lugares porque hibernan y aprovechan esa enorme cantidad de alimento que hay. Otros animales viven en donde la época de secas es muy seca. Y muchos contestaron cuando les pregunté qué era la estivación, que era inducida por el calor. En los desiertos hace mucho calor y los animales no estivan. Sin embargo, los animales, por ejemplo, quien conozca México, o quien conozca, en muchos países de ustedes hay selva baja caducifolia, aunque no estén en México. Todos los países de América tienen alguna región con selva baja caducifolia, ¿cierto? Bueno, en este clima hay una época de secas muy marcada. Esa época a veces coincide con el invierno. Aquí en la latitud norte coincide con el invierno. Y los animales, para huir de la sequía, porque en la época de secas los ratones también se esconden, los reptiles estivan. La estivación es inducida por la falta de agua y la falta de agua induce falta de alimento. Por lo tanto, los reptiles que viven en lugares donde la época de secas es muy seca y dura más de unos meses, estivan. La estivación es inducida por calor, por falta de alimento. Por falta de agua y por lo tanto falta de alimento. No por el calor, sino por la falta de alimento inducida por la sequía. Ok, esos reptiles
Algunos de ellos tienen espermotecas, otros no, y vamos a ver qué pasa con ellos. Es muy interesante. Pero bien, entonces en algunos reptiles, en su aparato reproductor, en la hembra, encontramos espermotecas en la cual se almacena el semen para que la fecundación se dé después de pasar esta época o de frío o de sequía. Participantes, ustedes este cuadrito que yo estoy moviendo y que ahorita en mi pantalla puse en medio, ¿lo están viendo ustedes? Ah, qué padre. Gracias, vientos. Entonces lo voy a dejar ahí para ver si ustedes responden o no. Ok, ahora nos vamos otra vez acá. El sexo, en reptiles encontramos algo muy interesante que es el sexo ambiental. ¿Alguien de ustedes no sabe qué es el sexo ambiental? Ok. El sexo ambiental es el sexo, es decir, que hay reptiles en los cuales la temperatura de incubación o la temperatura al inicio de la gestación determina el sexo de la cría. Si ustedes incuban huevos, todos los huevos se incuban dentro de un margen de temperatura. Dentro de ese margen, a temperaturas bajas se produce un sexo y a temperaturas altas otro sexo. No crean que a la temperatura de en medio se va a producir el 50% de hembras y de machos. Esa temperatura que se llama temperatura pivote, nunca, por lo menos yo no conozco ningún reptil que esté a la mitad de su rango de incubación. Una temperatura baja y una alta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La mayoría de tortugas marinas incuban desde 29 grados centígrados hasta 34 grados centígrados. En ninguna, la temperatura pivote está a la mitad, siempre está cargado de un lado o del otro. El sexo ambiental, entonces, es el sexo de la cría determinado por la temperatura de incubación del huevo en los primeros días, en la primera semana de incubación o en la primera semana de gestación a la que fue expuesta la hembra. Y es muy interesante. En muchos reptiles, a temperaturas altas obtenemos hembras y a temperaturas bajas machos. En muchos reptiles la temperatura de la gráfica que muestra sexos es como una campana y a temperaturas bajas machos, a temperaturas altas hembra y en medio intermedio. O bien está el sexo cargado a alguno de los dos extremos de la curva, a temperaturas, pero generalmente a temperaturas bajas obtenemos machos y a temperaturas altas hembras. Inclusive hay tortugas y cocodrilos en que está al revés. Es decir, es muy variable esto. Sí, en un 80%, entre un 70 y 80% de los reptiles, a temperaturas bajas de incubación obtenemos machos y a temperaturas altas hembras. Pero sepan que hay de todo. Hay otras variaciones. La reproducción de anfibios, ahora sí voy a cerrar los cuadritos.
tratando de ver si sí o si no. Ok, ahí me escuchan. Pero créanme que yo no lo cerré. Se cierra solito. Es mágico esto, ya ven, lo de las computadoras, ok. Lo que explicamos aquí, ¿lo oyeron? Lo de el sexo ambiental. Vientos. Ah, Francisco dice que no. Pero los demás dicen que sí. Ah, ok, vientos, Francisco, gracias. Ok, ¿oyeron lo de la reproducción de anfibios? No, vientos, vamos a empezar. Ok, en anfibios encontramos que la fecundación es externa, a diferencia de reptiles que tienen fecundación interna. Y no en todos hay una cópula. En anuros, por ejemplo, lo que hay es un amplexo. En un amplexo, el macho abraza a la hembra y no la suelta. Cuando la hembra oviposita, él vierte el semen sobre los huevos y entonces la fecundación es externa. Todos hemos visto a los machitos agarrando a la hembra, no están copulando, simplemente el macho está, por eso en los anuros, en las ranas, en los sapos, el macho es más pequeño que la hembra, para que pueda ser portado por ella. Entonces la fecundación es externa, la hembra oviposita los huevos y el macho vierte el semen sobre los huevos. No en todos los anfibios es así. En los ambistoma hay dimorfismo sexual. El macho tiene estas protuberancias de glándulas seminales alrededor de la cloaca, la hembra no las presente, y el macho oviposita un espermatóforo, una estructura que contiene al semen que la hembra se introduce para fecundarse. Los huevos, como sea, son ovipositados siempre en el agua. Y si ustedes, déjenme ver si más adelante se ve esto. Ok. Aquí. Arriba a la izquierda vemos un par de estructuras reproductivas de ambistomas, de uródelos, de salamandras. Aquí vemos un huevo. Y este huevo está por eclosionar. ¿Dónde hay más biomasa? ¿En el huevo de un día o en la larvita de 17 días que está por eclosionar? ¿Dónde creen que hay más biomasa? ¿En el huevo recién fecundado, en el óvulo recién fecundado, que ya es un huevo, o en la larva de 17 días que está por eclosionar? ¿Dónde hay más biomasa? En el óvulo recién fecundado, no. Esta es una larva, ¿sí? Que ya ha ido creciendo, por lo tanto, hay más biomasa aquí. Más sin embargo, ¿de dónde sacó material para desarrollarse? Un pollito saca todo lo necesario del vitelo, de la yema del huevo. Esta larva de salamandra, ¿de dónde sacó nutrientes para crecer? Cri, cri. Grillitos, no se oye nada. Del ambiente, sí, del agua. Qué increíble, ¿no? Ustedes, como larva, como feto, obtuvieron nutrientes por medio de la placenta, de la sangre de su madre. En anfibios obtienen todo lo necesario para el desarrollo del ambiente, porque las membranas o la membrana que cubre al huevo es permeable. En el caso de los reptiles, el huevo es amniota, y esto significa amniota, que contiene todo lo necesario para el desarrollo del embrión. Por eso se dice que los vertebrados amniotas son los reptiles, las aves y los mamíferos. Son organismos en los que el huevo tiene todo lo necesario para el desarrollo del embrión. Esos son los amniotas. Por eso se dice que los reptiles son vertebrados amniotas. Amniota porque su huevo tiene todo lo necesario para el desarrollo del embrión. Ok, en el caso de los anfibios, no es así.
el huevo de los anfibios obtiene todos sus nutrientes del medio y se va desarrollando, por lo tanto, en el agua. Es necesario para él estar ovipositado en el agua. Hay varios modelos de incubación de huevos en anfibios, y ustedes los conocen muy bien. Hay algunos que ponen sus huevos en las hojas, otros que cargan a las larvas ya eclosionadas en su espalda. Hay algunos en los cuales el desarrollo es directo, que del huevo nace una pequeña ranita, que el desarrollo larvario, el renacuajo, se dio dentro del huevo. O hay otros en los que el padre carga a los huevos. Pipa, para quien no la conoce, es una rana, es un anfibio, un anuro del lago Titicaca, en el cual, como el agua está tan fría, a veces no hay temperatura suficiente para el desarrollo de los huevos, el padre los coloca en su espalda y él los lleva a calentar para que se dé el desarrollo de las crías. Hay otros en los que el padre transporta al renacuajo, como en las pequeñas ranitas, en los dendrobátidos, y los lleva hasta el agua. Otros en los que hay viviparismo, en que el desarrollo larvario se lleva a cabo dentro del tracto genital de la hembra, y las ranitas ya nacen completamente formadas. Hay algunos en los que la hembra construye un nido y ahí pone los huevos, un nido de espuma. Y hay otros en los muy raros, que parece ser que ya se extinguió, no se está seguro, en los que la incubación era gástrica. El macho tragaba a las crías y las crías se alimentaban de una secreción que el macho producía en el estómago. Pero parece ser que que ya se extinguió esta ranita por culpa de los herpetólogos. Estas eran esas ranitas australianas en las cuales el macho ingería a las crías y a los renacuajos y se desarrollaban en su interior. Ok, en reptiles, el huevo, como dijimos, es amniota, tiene todo lo necesario para el desarrollo del embrión. El huevo es isolécito, lo van a leer. Mugres terminejos, créanme que los odio. No porque, pues porque los niños no lo entienden. Cuando yo era escuincle y leía libros de reptiles, me daba mucho coraje no entender estos términos. Entonces, que la gente agarre un libro de reptiles y que no entienda términos es muy triste. El huevo de reptiles es isolécito, es decir, que el vitelo está uniformemente distribuido en el huevo y no tiene, el huevo de anfibio, estamos viendo ahorita, también el de reptiles es isolécito, pero el de anfibios es isolécito, no tiene membranas extraembrionarias, es decir, tiene esta cubierta mucilaginosa que es muy permeable, requiere ser ovipositado en el medio acuático y el producto en la eclosión de estos huevos es una larva. En el huevo de reptiles, el huevo también es isolécito, hay una gran cantidad de vitelo uniformemente distribuido en el huevo, pero ya encontramos membranas extraembrionarias, el corion, el alantoides y el amnios. El corion es una membrana semipermeable que contiene a la clara y es quien provee de agua al embrión. El alantoides está vascularizado y es por donde el embrión lleva a cabo la respiración y la excreción, y el amnios es una membrana que contiene al líquido amniótico que le da protección mecánica al embrión. Encontramos aparte la membrana vitelina que contiene al vitelo. Cuando vemos un parto de un reptil ovovivíparo, muchas veces vemos esto. Aquí vemos, esto es un parto de boa, en el que vemos boitas perfectamente bien formadas, pero no es raro ver esto. Luego les voy a explicar por qué se dan esto, pero esto es una cría de boa en la que hay mucho vitelo sin absorber. Está todo rodeado por la membrana vitelina y el huevo, como vemos, tiene una gran cantidad de vitelo, que es lo que forma a la cría. Se va consumiendo conforme va creciendo la cría. Entonces, en un embrión de reptiles encontramos estas tres membranas, el corion, el amnios y el alantoides. A diferencia del huevo de anfibio que no lo poseía. Gracias a estas membranas, el huevo de reptil puede ser ovipositado fuera del agua, y esto fue una ventaja evolutiva interesantísima para que los reptiles pudieran colonizar el aire, no la tierra, como se dice. Los anfibios, los peces ya vivían en la tierra. Debajo del agua, en el mar o en los lagos, hay tierra.
lo que los reptiles hicieron al colonizar fue salir del agua, entrar al aire. Colonizaron el aire, gracias a estas membranas que posee su huevo. Y a que su piel se cubrió de escamas y entonces el reptil ya no pierde una excesiva cantidad de agua. Y esa es la principal función de la piel de reptiles. Como ven, la reproducción tiene que ver muchísimo con la fisiología. La piel de los reptiles es un impermeable para los reptiles. Y gracias a este impermeable, que está cubierto de escamas, que no permiten el paso de agua, y al huevo amniota con membranas extraembrionarias, es que los reptiles pudieron colonizar el aire. ¿Cómo se forman estas membranas? Al principio encontramos únicamente el embrión y el vitelo. Se empiezan a formar del corion dos prolongaciones que van a formar a la membrana amniótica y en su interior el líquido amniótico. Después, en el embrión, a partir del vitelo, se empieza a formar una prolongación en la que se acumulan los metabolitos del embrión, los desechos del embrión. Conforme se consume el vitelo, va creciendo la basura, por así decirlo, va creciendo el alantoides y por esta membrana alantoidea también se lleva a cabo la respiración. Conforme se consume el vitelo, crece el alantoides. ¿Cómo sabe el reptil en qué momento eclosionar? Tache para quien me diga que cuando se le acaba el vitelo. Hay una pregunta, vamos a ver, ¿cómo es la fecundación en los anfibios que se reproducen por viviparismo? ¿Es externa igualmente? Sí, es externa. En todos los anfibios la fecundación es externa, inclusive en los que hay esa prolongación de la cloaca. Ah, eso no lo alcanzaron a oír. No oyeron lo de la prolongación de la cloaca, ¿verdad? Déjenme regresar. Vientos. A la izquierda vemos un amplexto de unas ranas muy interesantes. Hay en todos los reptiles, en todos los anfibios, para que se lleve a cabo la fecundación, el macho pone su cloaca frente a la de la hembra, como en las aves. ¿Sí? No hay una verdadera cópula, sino que se unen las cloacas y así es como pasa el semen del macho a la hembra. Pero hay un grupo de ranas en las cuales, al igual que ustedes pueden fruncir la boca para dar un beso, hay anfibios, en particular unas ranas, que con las paredes de la cloaca pueden prolongarla y así como ustedes dan un beso, ellos lo hacen con la cloaca. Y de esta manera, sin introducirla, en realidad, unen su cloaca a la de la hembra para que se lleve a cabo la transmisión del semen. No es una fecundación interna, no es un órgano en particular para la fecundación que sea introductorio, no es un órgano introductorio, sino que el macho frunce la cloaca, hace como un beso con la cloaca, un beso polaco, y entonces une su cloaca a la de la hembra. ¿En qué especies? Discúlpame, Damián, no lo sé. Son unas ranas, pero lo investigo y te lo busco. Gracias, Damián. Ok, me voy a seguir entonces. Entonces, en anfibios no hay una verdadera cópula, sino que es un amplexo en el que se unen las cloacas. No hay un órgano intromisorio. El huevo de reptiles, entonces, puede presentar o no una cáscara dura. Y esto es muy curioso porque no hay una razón. Al principio se creía que los reptiles de zonas tropicales, es decir, zonas húmedas, no requerían un cascarón, mientras que los que vivían en zonas donde podía disminuir mucho la humedad formaban cascarón, pero ya se vio que no. Las tortugas, vean por ejemplo, las tortugas dulceacuícolas, todas tienen cascarón duro, las tortugas marinas, cascarón blando, y en lagartijas hay como las iguanas verde que tienen cascarón blando y los gecos que tienen cascarón duro, y gecos los hay en zonas secas y en zonas húmedas. Entonces, no va por ahí el asunto. ¿De qué depende evolutivamente? Yo todavía no sé y no lo he leído. Si alguien sabe, se vale que me avise. Entonces, podemos encontrar huevo con cáscara dura o sin cáscara dura.
Lo que sí que la cáscara se secreta en la parte final del oviducto, en el oviducto inferior. A diferencia del huevo de aves, el de reptiles no tiene ese espacio aéreo. ¿Quién de ustedes, bueno, si ustedes han comido huevo de gallina crudo, van a ver que en la parte más aguda del huevo hay una especie, hay una zona con aire. En reptiles no encontramos este espacio aéreo. El huevo, si ustedes han comido huevo de gallina crudo, en la clara han visto una especie de moco, una parte más consistente. Esa es la chalaza. La chalaza es la que fija al embrión al cascarón. En reptiles no hay chalaza. Y el desarrollo en el huevo, cuando el reptil oviposita, el embrión va a nivel de blástula. Dependencia de la cantidad de calcio en sangre que el reptil utilice para la formación del huevo. No, no creas que en una misma especie puede haber, o sea, un reptil con poco calcio, el huevo va a ser blando. No, en la especie siempre el cascarón forma, el huevo siempre forma cascarón o no. Entonces no depende de qué tan calcificada esté o la cantidad de calcio en la sangre de la hembra para formar o no el huevo. Es por especie y es por grupo incluso. Algo interesante de la chalaza es que ustedes han visto que en aves la incubación del huevo requiere movimiento. Cuando una ave oviposita, el padre o la madre están calentando el huevo y cuidando el huevo. Por lo tanto, el huevo se mueve. Si no hubiera este movimiento de la madre y del padre sobre el huevo no se movería y el embrión se pegaría al cascarón y moriría. En aves, incluso las incubadoras están rotando o basculando para que el embrión no se pegue al cascarón. En reptiles sucede todo lo contrario. Como los reptiles ovipositan y abandonan el nido, o no hay contacto directo de la madre o del padre con el huevo, como en el caso de los cocodrilos, que sí llegan a tener, o más bien que sí presentan cuidado del nido, pero no hay contacto entre el huevo y el cocodrilo. Lo dejaron dentro de mucha materia orgánica, de vegetación. Por lo tanto, el huevo no se mueve. En estos casos, en el caso de reptiles, forzosamente el embrión debe de pegarse al cascarón. Si se despega, muere. Para las personas que trabajan en campamentos tortugueros y que escarban los huevos, escarban los nidos para sacar los huevos después de 2 o 3 días, deben de tener mucho cuidado de ser ovipositados, deben de tener mucho cuidado de marcar con un lápiz o con un crayón la parte dorsal, la parte, no dorsal, pero sí la parte superior del huevo y no girarlo, porque si lo giran, se desprende el embrión y muere. En reptiles es muy importante que no se mueva el huevo para la sobrevivencia del embrión. Como les dije, en el oviducto inferior es donde se lleva a cabo la depositación de carbonato de calcio en la pared del huevo para formar los cascarones. Y como ustedes saben, algunos reptiles optaron por no, más bien, algunos animales optaron por no reproducirse sexualmente, ¿verdad? Ciertamente, los partenogenéticos. En los organismos partenogenéticos, el óvulo de la hembra se empieza a dividir y produce hembras. En reptiles encontramos dos grupos de modelos de reproducción. Hay reproducción con fecundación y sin fecundación. Mediante fecundación hay dos modelos, el modelo bisexual, ahorita lo explicamos, y el modelo que le llaman hibridogénesis. Mientras que sin fecundación encontramos la ginogénesis y la propiamente partenogénesis. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En el modelo bisexual es el similar al nuestro, en el que un macho se une con una hembra de la misma especie y tienen su producto. En la hibridogénesis, pero para esto hubo cópula. Por lo tanto, hay entrecruzamiento de cromosomas. ¿Sí? En la hibridogénesis también hay una fecundación. En el modelo bisexual, voy a repetir, perdón, hay una fecundación de un espermatozoide que contiene cierta cantidad de cierto material genético que se cruza con el de la hembra
y la cría tiene el producto de ambos, en el modelo bisexual. Son dos organismos de la misma especie o de la misma subespecie. En reptiles hay un modelo interesante que se llama hibridogénesis. En la hibridogénesis, un macho o hembra de una especie se cruza con otra especie o con otra subespecie. Hay entrecruzamiento de cromosomas y así lo muestra la cría. La cría es un híbrido. Y los híbridos en muchas especies de reptiles son fértiles y pueden seguirse reproduciendo. Entonces, el modelo bisexual, en el modelo bisexual encontramos dos organismos de la misma especie, macho y hembra. En la hibridogénesis, macho de una especie, hembra de otra especie, o macho de una subespecie y hembra de otra subespecie. Vamos primero a la partenogénesis, extrema derecha. Por cuestiones ambientales, el óvulo de la hembra se empieza a dividir. Por ejemplo, en el Amazonas, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes llegaron y talaron extensiones de 2 metros cuadrados para llevarse la madera. En esa selva, como lo hicieron en diferentes partes del Amazonas, había regiones en las cuales había lagartijas que se reproducían por partenogénesis. Y la misma especie en otra parte de la selva no se reproducía por partenogénesis. En las zonas en que se reproducía por partenogénesis, al ser taladas, la población alcanzó otra vez su normalidad, es decir, su densidad poblacional, el número de organismos por determinada área volvió a ser el mismo, más rápido en donde habría partenogénesis. Híjole, ¿se entendió esto? ¿Se vale decir sí o no? Bien, lo voy a repetir. Todos están en su casa y en su piso hay mosaicos, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Imagínense que el piso de su casa es la selva del Amazonas. Uno de esos mosaicos en el que están ustedes ahorita parados son 2 kilómetros cuadrados de selva que llegaron los alemanes a talar en la Segunda Guerra Mundial. Y en el extremo de ese cuarto en donde están, vean otro mosaico. Eso es otros 2 metros cuadrados de selva que los alemanes talaron en la Segunda Guerra Mundial. En donde ustedes están parados o sentados, ese cuadrito. Ahorita voy con la respuesta de Paulina, ahorita te contesto. Vamos a explicar primero esto de la partenogénesis. En donde ustedes están sentados, ese mosaico, había organismos que se reproducían por partenogénesis. Y en el extremo del cuarto, en ese mosaico, que está allá en el extremo, los organismos no se reproducían por partenogénesis, sino simplemente por el modelo bisexual. Copulaban y obtenían crías. Después de 50 a 70 años, en los lugares en donde se taló la selva y los organismos se reproducían partenogénicamente, las poblaciones ya habían alcanzado el número de individuos similar al que había antes de que talaran la selva. Imagínense que donde están sentados había 40 lagartijas en esos 2 kilómetros cuadrados. Y también en el del extremo del cuarto. En los dos lugares se taló la selva. A los 50 o 70 años, en donde había organismos partenogenéticos, la población ya se había restablecido. En cambio, no había llegado ni a la mitad en donde se reproducían por el modelo bisexual. ¿Ahora sí se entendió? ¿O todavía no? Ok, esto lo que nos indica es que la partenogénesis es un mecanismo evolutivo, reproductivo, presente en organismos en los cuales están expuestos las poblaciones de estos organismos a desastres naturales, volcanes, inundaciones, quemas. Reptiles que viven en estos lugares, muchos de ellos se reproducen partenogenéticamente y esto ayuda a que las poblaciones se restablezcan rápidamente. Así es por lo cual ha evolucionado la partenogénesis. ¿Se entiende? ¿No? Ah, bien. Quien no haya entendido, se vale decir no, para explicarlo de otra manera. Y ahorita quisiera hacer un paréntesis. La forma en que les estoy explicando es con demasiadas preguntas, tal vez. Se vale decir, oye, mejor habla tú y no preguntes, o haz más preguntas. ¿Qué prefieren? ¿Que continúe igual o que modifique la forma de explicar?
Ok, gracias. Entonces me voy a seguir así. Bien, entonces, gracias. Ok, entonces hay 4 modelos de reproducción en reptiles. El modelo bisexual, en el que hay una hembra y un macho de la misma especie. Hibridogénesis, una hembra de una especie con un macho de otra especie o de diferente subespecie. El producto no es una subespecie nueva. El producto se llama generalmente intergrado. Por ejemplo, en Crotalus, las víboras de cascabel, disculpen los que no son de aquí de México, pero aquí en México tenemos 32 especies de víboras de cascabel y algunas de ellas, las poblaciones se solapan. Crotalus molossus, la cascabel más, sí, ya son 36. La cascabel más grande del altiplano nacional es la Crotalus molossus. Y en el norte tenemos otra cascabel, la cascabel de desierto, la Crotalus atrox. Es muy común que entre las dos haya cópula y que el producto sea fértil. Y los bichos tú los ves algunos muy cargados a Crotalus atrox o bien muy cargados a molossus. Inclusive otra especie, por ejemplo, molossus y basiliscus, Crotalus molossus y Crotalus basiliscus, también se hibridizan mucho. Y entonces hay incluso gente que bromeamos y decimos que parecen ni molossus ni basiliscus, parecen basilosus o mosiliscus, dependiendo lo que parezcan más. Paulina nos preguntaba hace rato que si eran especies nuevas. No, no son especies nuevas, déjenme ver si era Paulina. Sí, sí es Paulina. Paulina nos pregunta que si son nuevas especies y que con qué especies se podían reproducir. El producto, este híbrido, se puede cruzar con cualquiera de las dos. Por ejemplo, Crotalus atrox con molossus, el producto se puede cruzar con molossus o se puede cruzar con atrox. Pero siempre van a tener un poco más de una o un poco más de otra. En donde se solapan las poblaciones, es muy frecuente encontrar estos híbridos y taxonómicamente son un problema, pero el problema es para nosotros, no para ellos. Nosotros somos los que separamos las especies. En la naturaleza, las especies son un continuo. Acá tenemos a molossus, acá tenemos a atrox, pero en realidad es un continuo. En la naturaleza no existe en realidad esa separación como nosotros queremos marcarla de especies. Los reptiles nos lo muestran así, es un continuo entre ellas. La única afectación ecológica es, por ejemplo, en los patrones alimenticios. Crotalus atrox llega a comer codornices, Crotalus molossus no. Entonces las crías, si son grandes, pueden comer codornices, si son chicas, no. Entonces, vemos que hay en reptiles, me voy a regresar a lo de la clase 4, porque ya divago mucho. 4 modelos reproductivos. Bisexual, la misma especie, hembra y macho. Hibridogénesis, macho de una especie, hembra de otra. Y el producto es fértil. Partenogénesis, la hembra, por cuestiones ambientales, su óvulo solito, sin la presencia del espermatozoide, se empieza a dividir. Y el sexo de la cría lo vamos a dejar de tarea. ¿Sí? Hay un modelo más de modelo reproductivo en reptiles, la ginogénesis. En la ginogénesis sí hay una cópula. El espermatozoide entra en contacto con el óvulo, pero no lo fecunda. El material genético del macho no se entrecruza con el de la hembra. El material genético de la cría va a ser exactamente igual al de la madre. ¿Sí? Sí se requiere del espermatozoide para que químicamente induzca al óvulo a dividirse. El contacto del espermatozoide con el óvulo produce una reacción química que hace que el óvulo se empiece a dividir, mas no hay una fecundación. Sí hubo una cópula, mas no una fecundación. ¿Se entiende? ¿Y ven la diferencia entre ginogénesis y partenogénesis? ¿Ok? ¿Quiénes creen ustedes que... Ya vimos que la partenogénesis aparece en reptiles en los cuales están expuestos a factores ambientales catastróficos, como inundaciones, sequías, incendios. ¿En quién creen que aparece la ginogénesis? Una buena pregunta de Lucas. ¿Cómo pueden diferenciar el producto de la ginogénesis y la partenogénesis? Cuando se extingue el macho, cuando la respuesta de
Esaú nos dice es que cuando se extingue el macho. No, porque acuérdense que la ginogénesis requiere del macho. Si no, nunca se va a dividir el óvulo. En el caso de la partenogénesis, sí, no se requieren machos. Es más, ¿ustedes creen que cuando se supo lo de la partenogénesis, el Vaticano lo tomó y dijo, ahí está la respuesta de cómo la Virgen María pudo haberse reproducido partenogenéticamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? ¿Cómo podemos demostrar? Exactamente, Rocío, lo estrenaste, muchas gracias. Rocío nos dice, Jesús hubiese sido mujer, claro, hubiera sido Cristina en vez de Cristo, por supuesto. Vientos. No, entonces la Virgen María no fue partenogenética, por supuesto. Qué interesante, ¿no? Que hay un ente etéreo fecunda un óvulo y le transmite cromosomas masculinos, pero en fin. No en humanos. Hay alguien que lo dijo primero, perdón, Damián, vientos. Ya lo estrenaste, Damián, mucho gusto. Bien, como vemos ya hay 4 alumnos que lo han estrenado y eso está muy bien. Se vale. Créanme, muchas cosas de reptiles ya las sabían, son lógicas. Es cuestión simplemente de utilizarlo. Damián, ¿te dolió utilizar el cerebro? Un poco, qué grueso estás. Pero yo creo que a Rocío, ¿te dolió? No, ya ven, no duele utilizar el cerebro, úsenlo. Todos los demás vientos. Vamos a seguirnos. Entonces, hay 4 modelos de reproducción en el cual la ginogénesis se requiere la presencia del macho. No hemos dicho por qué, en qué ambiente, o más bien, ¿qué es lo que propicia la aparición de la ginogénesis? Ya vimos que en la partenogénesis es el resultado de la adaptación de los reptiles a lugares en los que puede haber catástrofes naturales como sequías, incendios, inundaciones, en los que puede que no se encuentren hembra y macho. ¿Vientos? Pero aquí en la ginogénesis se requiere de ambos. ¿Dónde aparece? ¿Por qué es ventajosa la ginogénesis? ¿Por el ambiente? ¿Si está involucrado un evento catastrófico? No, porque se requiere hembra y macho. En la partenogénesis, cuando hay eventos catastróficos, puede que un macho nunca encuentre una hembra. Entonces la hembra solita se empieza a dividir. En la genogénesis los cromosomas no forman pares, pero hay una partenogénesis hormonal por la cópula. No, ahí no hay fecundación, ¿sí? El óvulo se va a empezar a dividir, igual que en la partenogénesis, pero requiere del espermatozoide para que promueva, para que incite la división del óvulo. ¿Porque un solo espermatozoide propicia la activación de varios óvulos? No. Una vez que se da la unión del espermatozoide con el óvulo, que es una unión química y no penetra el espermatozoide se degrada, se degenera. Cuando hay muchos machos, no. ¿Podría deberse a los pocos machos en la población? No, porque se requiere. No. En la genogénesis, como ven, se requiere de la presencia del macho. Cuando las condiciones ambientales son muy estables, por ejemplo, cuando en la época de los dinosaurios, ustedes saben que la temperatura fue estable por millones de años, se favorece la ginogénesis. Cuando no se requiere de un entrecruzamiento de cromosomas para que haya diversidad, se da la ginogénesis. Cuando el ambiente es demasiado estable, todo lo contrario de la partenogénesis. ¿Se acuerdan cuando nos reproducíamos por bipartición? Es decir, evolutivamente pasamos por organismos unicelulares, ¿cierto? Esos organismos unicelulares se reproducían por bipartición. ¡Qué padre era! Yo simplemente me dividí en 2 y bolas, ya había 2 fantis. ¿Por qué diablos tiene que aparecer la reproducción sexual? ¿No es más complicada? Un macho tiene que encontrar a una hembra, cortejarla, fecundarla y entonces el desarrollo de las crías. ¿No era más eficiente la bipartición? Respuestas. Es pregunta. ¿No era más eficiente? ¿Se pierde material genético? No, no se pierde. ¿Diversificación genética, adaptación al medio? Sí, vientos, Damián.
Hubo cambios en el ambiente, Rocío, sí. Con la reproducción sexual, los cromosomas del macho se unen, se mezclan con los de la hembra y el producto no es ni igual al macho ni igual a la hembra, sino que una mezcla de ambos. Y con esto, algunas crías van a tener alguna ventaja evolutiva sobre otras. Por lo tanto, van a poderse adaptar más fácil al medio. La evolución se ve muy favorecida en cuanto a velocidad con la reproducción sexual, ¿sí? La hembra aporta homogeneidad y el macho diversidad. Esa es la principal función evolutiva del macho y de la hembra. Claro, el de la hembra es formar a las crías. El del macho, pelear entre ellos para que el más apto sea el que fecunde a las hembras, pero siempre el macho aporta la variabilidad y la hembra la homogeneidad. ¿Qué pasaría si ambos, esta es pregunta que quiero ver respuestas, qué pasaría si ambos aportaran diversidad? Si tanto la hembra como el macho aportaran diversidad en la reproducción sexual. Cree. Más respuestas. ¿Habría especies infinitas? Sí. Cada vez que habría una reproducción, sería una especie nueva. ¿Sí? Cada vez que hubiera una cópula, el producto iba a ser una especie nueva. ¿Qué pasa si los dos aportaran homogeneidad? Si tanto hembra como macho aportaran homogeneidad. No habría diversidad, no habría evolución, ¿sí? Entonces, que la hembra aporte homogeneidad es muy bueno, se continúa en la misma especie. Que el macho aporte diversidad fortalece a esa especie. Y lo comprobamos muy fácil en nuestra población. Ustedes vayan a un hospital donde hay niños Down y van a ver que la mayoría son hombres. Hay pocas mujeres Down. Y lo pueden ver muy bien en los premios Nobel. La mayoría de 15 años para acá, en donde ya las mujeres han tenido oportunidad de educarse y trabajar en todos los ambientes, la mayoría de premios Nobel son de hombre. ¿Por qué? Porque el macho es tanto más estúpido como más inteligente y la hembra es más homogénea. Y abusado, que no soy machista. Ahorita, la persona con un coeficiente intelectual más alto es una mujer, ¿sí? Pero en número poblacional, en número estadístico, los machos, hay más machos inteligentes, pero también más machos retrasados mentales. Habemos muchos retrasados mentales. Ok, entonces ya se entiende cómo se justifica evolutivamente la ginogénesis por estabilidad ambiental y la partenogénesis por todo lo contrario. Ok, estamos en reptiles con reproducción sexual. Todos los reptiles tienen fecundación interna. En todos hay una cópula, no hay ninguno de fecundación externa. La reproducción de reptiles se lleva a cabo por diferentes etapas. Y quiero que las recuerden, porque cuando veamos reproducción en cautiverio, las vamos a ver, van a ver que son las mismas, pero les damos diferentes nombres. ¿Ustedes conocen el ciclo, o más bien, la época reproductiva de alguna especie? Es pregunta. Primero nada más contéstanme sí o no. ¿Conocen la época reproductiva de alguna especie? No, nos dice Lucas, bien. Ok, ya no digo los nombres, perdón. ¿No conocen la época de reproductiva de ninguna especie de animal? Olviden que sea reptil. José Luis. José Francisco ya nos contestó, gracias. Ah, nada más 3 personas participan, qué triste. Los demás ya se fueron al baño o están dormidos. Ok, no conocen. Los que me contestaron sí. Díganme la época reproductiva de cualquier especie. Hay 1, 2, 3, 4, 5 sís. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos, 7, 8 nos. Esos que dijeron sí, el que sea, díganme la época reproductiva de una especie. Sí, me voy a esperar. Periodo de lluvias de junio a noviembre de Agalignis dagnicolor, las ranitas verdes de ojos rojos. Tache. ¿Cuándo es la época reproductiva
de Agalicnis calidras o Dagnicolor, la época de lluvias, tache. ¿Por qué? La mayor parte de las aves en primavera, tache. La época reproductiva no existe. Existe época de apareamiento, época de cortejo, época de oviposiciones, época de nacimiento, pero la época reproductiva, Gilberto, ya también lo estrenaste, vientos, llevamos 5, es todo el año. Y ahorita van a entender por qué. Bien, vamos a ver las etapas de la reproducción. La primera es la gametogénesis. Esa etapa en que ustedes creen que los reptiles o los animales no se están reproduciendo es importantísima. Es la gametogénesis, cuando se forman los gametos. En el macho es la formación de espermatozoides y en la hembra la formación de los óvulos con todo su vitelo. Ambos, hembra y macho, comen mucho. Durante la vitelogénesis o la espermatogénesis, ambos, macho y hembra, comen mucho. ¿Por qué? En la hembra es lógico, para que los huevos tengan mucho vitelo. Pero el macho, ¿por qué come tanto? ¿Por qué es tan desgastante la reproducción en el macho? Si el macho casi ni participa. ¿Por qué la espermatogénesis en el macho, al igual que en la hembra, come mucho el macho? ¿Por qué? Si el macho no tiene que formar vitelo en sus huevos, porque pues no los pone. ¿Por qué el macho come tanto? ¿Cuánto tiene que buscar a las hembras para la espermatogénesis? La formación de espermatozoides no requiere tanta energía ni tanto material, porque forma una gran cantidad de espermatozoides. No, créeme, ¿no? Aunque estés desnutrido, formas un chorro de espermatozoides. Competencia de territorio y apareamiento. Elkin, ya lo habías estrenado y lo sigues usando, muy bien, porque tiene que competir con otros machos, exactamente. Ustedes han visto peleas de box. ¿Por qué creen que los rounds duran tan poquito? 2 minutos y medio. ¿Por qué? Porque cada round es súper desgastante. Competir macho a macho es súper desgastante. Quien se haya peleado en la calle lo sabe. Quien se haya puesto unos guantes de box y haya peleado, sabe lo difícil y lo desgastante que es el pelear un macho con otro macho. Es increíblemente desgastante. Como también es súper desgastante el convencer a una hembra de copular. De los machos que están en este curso, todos ustedes algún día fueron novios, o lo son actualmente, y mientras en el noviazgo lo que tratamos es de convencer a la hembra de que quiera copular. ¿En qué gastan más energía? ¿En copular o en convencer a la hembra de que quiera copular? Para convencerla tuvieron que ir exactamente en la cartera, bien lo dices, en el cortejo, jaja. No sé si ustedes, pero yo me tardé mucho tiempo en encontrar el punto G. ¿Ustedes no? Pero como Damián lo dice, el punto G está en la cartera. Eso sí estimula a una mujer. Ok, pero en los reptiles, el convencer a la hembra es súper desgastante. Yo, por ejemplo, tengo especies como Crotalus lepidus, en el que el macho se tarda 3 meses, hasta 3 meses, en convencer a la hembra. 3 meses. Y la cópula dura mucho menos. Entonces, obviamente, la espermatogénesis requiere de muchísima energía. El macho tiene que estar muy bien fuerte para poder competir con otro macho y muy fuerte para poder aguantar todo lo que la hembra se hace de rogar. Y luego copular es un ratito, que aunque la cópula, créanme, pues qué bueno que ustedes están tomando este curso, porque hay mucho que aprender de reptiles. La cópula en reptiles, en serpientes en particular, es padrísima, dura al menos 4 horas. ¿Quién de ustedes dura media hora? Se vale que digan yo. Presente. ¿Duras 4 horas copulando? No te creo. Cric, cric, por supuesto. Hay quien dice que alguien que dura 4 horas copulando. Con movimientos copulatorios no te creo. La cópula es súper desgastante. Y en reptiles llega a durar 4 horas o incluso
12 horas, es increíble, para que vean que hay mucho que aprender de reptiles. Ok, entonces, en reptiles tenemos que una de las épocas de reproducción es la gametogénesis, la formación de espermatozoides y la formación de óvulos, pero también la alimentación. La hembra requiere mucha grasa para que sus óvulos estén con mucho vitelo, y los machos requieren engordar para poder aguantar, para pelear con un macho y para cortejar a una hembra. Después, en muchos reptiles viene el periodo de estivación o de hibernación. La hibernación es importantísima en la reproducción. ¿Por qué? Porque es importante que los reptiles, de los que son de zonas frías, hibernen. Claro, porque en esa época no hay alimento, por supuesto, pero en cuanto a la reproducción, ¿por qué es importante la hibernación? Si ustedes tienen reptiles en cautiverio y no de los que son de zonas en donde el reptil hiberna en condiciones naturales y no lo estiva, no se reproduce. ¿Por qué? Las temperaturas frías no permiten incubar a las crías, pero tú lo que haces al hibernar es enfriar a los reptiles. Quien tiene reptiles de zonas en donde, y por ejemplo, Crotalus atrox, en la naturaleza hiberna. Tú en cautiverio tienes Crotalus atrox. Si no las induces a hibernación, no se reproducen. ¿Por qué? Todo el año las puedes tener con temperatura, porque la espermatogénesis requiere una temperatura baja. Vientos, Gilberto, tú también lo estrenaste. Porque no desencadena la descarga hormonal. Vientos, así es. Entonces, la hibernación es importantísima cuando quieren reproducir reptiles de zonas donde ellos hibernan naturalmente. Pero la estivación, si ustedes tienen, por ejemplo, el Eloderma,